a grabar esta cosa. Vamos a guardar esto. Voy a revisar de vez en cuando para ver si es que alguien tiene alguna consulta. Creo que me voy a tener que conseguir una pantalla adicional para poder ver las consultas y demás en una pantalla, estar mostrando otra pantalla, pero bueno. Esas son otras palabras. Veamos entonces. Teorema de Magel-Nerode. En realidad no tengo muy claro cómo se pronuncia esto, así que probablemente estos personajes se enojarán conmigo por mutilar sus apellidos, pero que sea. Lo que vamos a buscar ahora es una condición necesaria y suficiente para regularidad, para lo cual primeramente vamos a ver algunos preliminares. Es un tema bastante técnico, muy, muy algebraico, digamos. Y luego de eso vamos a plantear y demostrar el teorema correspondiente, que da una condición necesaria y suficiente para que un lenguaje sea regular. Vamos a mostrar un uso del teorema y en realidad lo que resulta más importante de acá es las consecuencias que tiene. Y finalmente vamos a resumir qué es lo que hablamos en esta sesión. Respecto a regularidad, la situación es bastante incómoda. Tenemos como demostrar que el lenguaje es regular, básicamente deme una expresión regular, o un DFA o un NFA que lo acepte. Sabemos que hay lenguajes que no son regulares, tenemos algunas herramientas para demostrarlo, por ejemplo el lema bombeo o las propiedades de clausura, que se pueden usar para demostrar que un lenguaje no es regular por contradicción. Pero no tenemos nada que me diga, mire, si es que el lenguaje cumple con estas condiciones, entonces es, si el lenguaje cumple con estas condiciones, sí y solo sí el lenguaje cumple con estas condiciones, el lenguaje es regular, que sería como lo ideal, o sea, alguna cosa que describa los lenguajes regulares sin entrar en el cuento de aquí tiene una expresión regular. Es incómodo. Para eso vamos a requerir primeramente pasar por un par de temas previos. Como les decía, el tema este es fuertemente algebraico en el fondo, y en realidad el teorema mismo en sí no es tan relevante. Lo que sí es extremadamente relevante son algunas de sus consecuencias, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Definición. CF, una relación sobre un conjunto A, donde A está equipado con alguna operación a la que vamos a llamar punto con pelota, digamos, que va de A plus A a A. Decimos que la relación R es invariante derecha con respecto a esa operación, si es que ARB implica que ARC está relacionado con BR. ¿Sí? Si A está relacionado con B, implica que A operado con C por la derecha está relacionado con B operado con C desde la derecha. Para cualquier A que para cualquier C que pertenezca al conjunto. ¿Sí? Esto suena un poquitito extraño, digamos, pero no es más que una propiedad que estamos usando todo el tiempo sin pensarlo dos veces. Al simplificar, por ejemplo, si decimos A menos C es menor que B menos C, de ahí nosotros concluimos que A es menor que B. Básicamente lo que nosotros hicimos fue sumar C a ambos lados de la relación de arriba. Que en el fondo, en términos de lo que nosotros estamos diciendo acá, las relaciones de orden en R, o sea, el menor, menor igual, mayor, mayor igual, y el igual también en realidad,
son invariantes derechas respecto de la suma en los reales, ¿sí? O sea, esto no es algo tan traído a las mechas. Ahora, ¿por qué estamos insistiendo en invariante derecha? Bueno, porque perfectamente puede ser de que la operación que estamos hablando no es una operación conmutativa en el sentido matemático, o sea, puede ser distinto operar con C desde la izquierda o desde la derecha. Los resultados no necesariamente son los mismos. Por ejemplo, si, eh, bueno, una resta en el caso, o la división, ¿sí? ¿Y por qué no definimos también invariante izquierda, etcétera, etcétera? Bueno, porque para nuestros fines presentes, en realidad, las relaciones invariantes izquierdas no resultan relevantes. Nos interesan solamente relaciones invariantes derechas. Otro tema con el que nos vamos a encontrar acá es el tema de particiones. Una partición de un conjunto básicamente es una división de ese conjunto en subconjuntos que son disjuntos entre sí. O sea, si decimos, oiga, tome la gente del curso, por ejemplo, y divídalo según la ciudad en la que viven, esa es una partición del curso. Habrá gente en el curso que vive en Viña, habrá alguno tal vez que viva en Osorno o en San Felipe, qué sé yo. Eh, el conjunto de los que viven en San Felipe obviamente no tienen nada, ningún elemento en común con la gente que vive en Viña. Y la unión de todos los conjuntos es el curso completo. Espero que no haya nadie que no viva en ningún lado, ¿sí? Si tomamos dos particiones, llámenle pi sub a, pi mayúscula sub a, pi por partición, es la partición A1, A2 hasta A sub m, donde el asunto de que sea una partición significa que la unión de todos los A es el conjunto completo y que A sub i intersección A sub j es vacío para todo par i distinto de j. Y pi sub p, otra partición, b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. Decimos que la partición pi sub b es un refinamiento de la partición pi sub a si todo b sub i es un subconjunto de algún a sub j. Volviendo a nuestro ejemplo, si nosotros particionamos al curso según la región en la que vive cada uno de los estudiantes del curso, tendremos un conjunto de gente que vive, qué sé yo, en la quinta región, otros que viven en la región metropolitana, otros que viven, qué sé yo, en la región de Magallanes. Si consideramos, por el otro lado, la partición que habíamos comentado antes, según la ciudad donde vive la persona, vemos que como las ciudades pertenecen a una región, es un refinamiento. El conjunto de gente que vive en Viña es un subconjunto del conjunto de la gente que vive en la región de Valparaíso. No es el conjunto completo, es parte del conjunto solamente. Por ejemplo, en la región de Valparaíso tendremos gente que vive en Quilpué, en Viña, en Villa Alemana o en Valparaíso, ¿sí? Básicamente, un refinamiento de una partición es subdividir posiblemente, nadie lo exige, algunos de los elementos de la partición
que estamos refinando. ¿Sí? Índice de una relación de equivalencia. Ustedes hicieron ramos de matemáticas, hicieron también el ramo de estructuras discretas y ahí se encontraron con el concepto de relaciones, en particular con el concepto de relación de equivalencia y conociéndolos después de terminado el ramo de estructuras discretas, han hecho enormes esfuerzos para olvidar completamente qué es lo que es, por ejemplo, una relación de equivalencia. Les tengo malas noticias, aquí las vamos a usar de nuevo. Una relación de equivalencia es una relación sobre un conjunto, llamémosle A, si es una relación reflexiva, o sea, todo A en el conjunto A está relacionado consigo mismo. Es transitiva. Para todo trío A, B y C que pertenece a A, obviamente A, B y C podrían repetirse en este cuento. Si A está relacionado con B y a su vez B está relacionado con C, entonces A está relacionado con C. Y es además simétrica. Si es que A está relacionado con B, entonces también B está relacionado con A. Ejemplos de relaciones de equivalencia conocidas son la igualdad, la congruencia entre figuras geométricas, eso lo deben haber visto en el colegio, la similitud entre figuras geométricas también probablemente lo vieron en geometría en el colegio. Probablemente ustedes vieron la equivalencia módulo n en estructuras discretas, eso también es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia sobre A particiona el conjunto A en clases de equivalencia. La clase de equivalencia de A es el conjunto de todos los X que pertenecen a A, tal que A está relacionado con X. Me imagino que a ustedes esto les suena relativamente familiar, sino demostrar que es una partición, es un ejemplo, o sea, un ejercicio clásico, digamos, así que no vamos a entrar mayormente en eso. Lo de partición es que las clases de equivalencia o son iguales o son disjuntas. O sea, la clase de equivalencia de A es igual, es la misma que la clase de equivalencia de B si A está relacionado con B. O la clase de equivalencia de A intersectada con la clase de equivalencia de B es vacía, o sea, son disjuntos, si es que A no está relacionado con B. Y su unión es todo A. Que la unión sea todo A es más o menos obvio, porque la clase de equivalencia de cualquier elemento A de A contiene al menos el elemento A, puede contener otros más. Y por lo tanto la unión de todas las clases va a tener que ser A. Bien, se dice que el índice de una relación de equivalencia es el número de sus clases de equivalencia. Por ejemplo, en la relación congruente módulo 5, por decir algo, hay 5 clases de equivalencia y el índice de esa relación de equivalencia es entonces 5. Sobre los números naturales, la igualdad es una relación de equivalencia también. Y está claro que cada número entero está solo en su clase de equivalencia. O sea, solo
1517 es igual a 1517, no hay otro entero que sea igual a 1517. Como el conjunto de números naturales es infinito, en ese caso estamos hablando de una relación de equivalencia de índice infinito. Estamos entonces ahora en condiciones de plantear nuestro teorema central, que va a ser el tema de esta clase. El lenguaje L es regular si y solo si es la unión de clases de equivalencia de una relación de equivalencia de índice finito invariante derecha con respecto a la concatenación. Los términos que estamos planteando acá son todos los términos que acabamos de introducir. ¿Sí? Primeramente, para demostrar este cuento, como siempre, como ustedes vieron en sus clases de demostratología, este es un sí y solo sí, y una manera típica, digámoslo así, de demostrar un sí y solo sí es demostrar implicancia en ambas direcciones, y eso es lo que vamos a hacer acá entonces. Partamos, supongamos que L es regular. Si L es regular, entonces quiere decir que, por definición, por las cosas que hemos visto antes, en realidad, que hay un DFA que lo acepta, llamémosle M a ese DFA. Todos los DFA siempre se llaman M. A M le podemos asociar una relación. Dos palabras, alfa y beta, están en la relación RM, que viene asociada al DFA M. Si, solo si, delta de Q sub 0 alfa es delta de Q sub 0 beta. O sea, en castellano, partiendo del estado inicial, con alfa y con beta, vamos a dar al mismo estado. Nótese nuevamente que aquí estamos usando realmente la función de transición extendida del DFA, no la función de transición propiamente tal del DFA. Alfa y beta son palabras, no son símbolos. Esta es una relación de equivalencia y es de índice finito. O sea, las clases de equivalencia van a corresponder simplemente a estados del DFA. Hay una clase de equivalencia por cada estado. Para cada estado son equivalentes todas aquellas palabras que llevan al DFA desde el estado inicial a ese estado particular. Y nuestro lenguaje, bueno, es invariante derecha, ya que alfa, no es RL, es RM. Alfa RM L, beta, significa que delta de Q0A es delta de Q0 beta. Vamos a dar al mismo estado, o sea, si después a alfa y al beta los concatenamos por la derecha con una palabra sigma cualquiera, bueno, no le queda otra al DFA que a partir de ahí ir a dar al mismo estado. O sea, alfa sigma también está en la relación RM con beta sigma, que es precisamente lo que habíamos dicho corresponde a decir que la relación es invariante derecha. Y finalmente, y aquí se me pasó algo por lo visto, está claro también de que el lenguaje va a ser simplemente la unión de las clases de equivalencia que corresponden a estados finales. ¿Sí? Y con eso en realidad demostramos que si es que el lenguaje es regular, entonces hay una relación de equivalencia
invariante de derecha con respecto a la concatenación de índice finito, tal que el lenguaje es la unión de las clases de equivalencia, es la unión de clases de equivalencia de esa relación. Con eso tenemos una de las dos direcciones de la implicancia cubiertos. Para el otro lado ahora, consideremos la relación R sub L asociada al lenguaje ahora, definida mediante la siguiente cosa. Alfa RL beta, sí, solo sí, para todo sigma en sigma asterisco. Alfa sigma pertenece a L, sí, solo sí, beta sigma pertenece a L. Esta es una definición un poco extraña a primera vista, pero tiene su sentido. El punto de esto es que desde el punto de vista del lenguaje, dos palabras son diferentes si es que agregándole lo mismo, una pertenece al lenguaje y la otra no. De partida, si tomo una palabra que pertenece al lenguaje y una palabra que no pertenece al lenguaje, a esas palabras si les cuelgo épsilon a la cola, épsilon es nada, termino con que una alfa épsilon, digámoslo así, pertenece al lenguaje, porque alfa pertenece al lenguaje, mientras que beta épsilon no pertenece al lenguaje, porque beta no pertenece al lenguaje. O sea, la palabra épsilon en este caso me permite, desde el punto de vista del lenguaje, distinguir estas dos palabras. En el fondo lo que estamos diciendo con la relación RL es que no hay manera de distinguir la palabra alfa de la palabra beta desde el punto de vista puramente asociado al lenguaje. Básicamente, podemos decir, se completan igual a una palabra en L, no se distinguen, como ya les había comentado antes. Bien, sigamos. La relación R sub L es una relación de equivalencia. Que alfa está relacionado siempre con alfa vía la relación de RL, es obvio. Simétrica, que si alfa está relacionado con vía RL con beta, es obvio que también beta está relacionado con la relación de RL con alfa. No hay mucho que discutir al respecto. La parte que es un poquitito delicada es la parte de transitividad. Si alfa RL beta y beta RL gamma, y para todo sigma en el sigma asterisco, alfa sigma pertenece a L, sí, solo sí, beta sigma pertenece a L. Y a su vez también beta sigma pertenece a L, sí, solo sí, gamma sigma pertenece a L. De ahí podemos concluir obviamente que alfa está en la relación RL con gamma y por lo tanto nuestra relación es transitiva como habíamos planteado. Bueno, pero siendo una relación reflexiva, simétrica y transitiva, es una relación de equivalencia. Ahora bien, además, la relación RL es una relación invariante derecha con respecto a la concatenación. Alfa RL beta, sí, solo sí para todo sigma en sigma asterisco. Alfa sigma pertenece a L, sí, solo sí, beta sigma pertenece a L. Pero decir que para todos los sigmas se cumple eso, lo mismo que decir que para todo par sigma 1, sigma 2. Puedo decir que alfa sigma 1, sigma 2 pertenece a L, sí, solo sí, beta sigma 1, sigma 2 pertenece a L. En el fondo estoy tomando el sigma de arriba y dividiéndolo en dos pedazos, sigma 1 y sigma 2. Que eso a su vez es lo mismo que decir que alfa sigma 1, sigma 2 pertenece a L, sí, solo así, beta sigma 1, sigma 2 pertenece a L. Pero eso es decir que para todo sigma 1, que pertenece a sigma asterisco, alfa sigma 1 está en la relación RL con beta sigma 1, es fondo de aplicar
la definición, pero ahora con sigma 2 acá, a este cuento de aquí, de la relación RL. Por lo tanto, la relación RL es, como decíamos, invariante derecha con respecto a la concatenación. Está claro que si alfa pertenece a L y alfa está en la relación RL con beta, entonces beta pertenece a L. Como habíamos comentado antes, alfa relacionado con el RL beta significa que si es que alfa pertenece al lenguaje, entonces les puedo colgar a ambos a la cola epsilon, termino con alfa epsilon y beta epsilon, y ambos tienen que estar en el lenguaje o fuera. Pero si alfa está en el lenguaje, alfa epsilon, que es alfa, está en el lenguaje y por lo tanto beta epsilon también tiene que estar en el lenguaje. O sea, se cumple eso. Por lo tanto, si yo simplemente a lo bruto, digamos, voy y digo, oiga, considere la unión de todas las clases de equivalencia de palabras que pertenecen al lenguaje, bueno, esa es una unión de clases de equivalencia de la relación R sub L. O sea, nuestra relación R sub L, independiente de qué diante sea el lenguaje, es una relación de equivalencia invariante derecha y el lenguaje es la unión de clases de equivalencia de esa relación. Lo que nos falta por demostrar ahora es que si es que eh, ese, esa, eh, esa relación R sub L, que en el fondo si ustedes la miran un poco se dan cuenta que de alguna manera es la relación más eh, general, llamémoslo así. En realidad no es la palabra correcta, pero la idea un poco es esa, que está asociada al lenguaje. Si esa relación es de índice finito, entonces nuestro lenguaje es regular. Y eso es a lo que vamos ahora. Supongamos ahora entonces que tenemos nuestra linda relación RL para nuestro lenguaje y si ese lenguaje fuera regular, quiere decir nuevamente que hay un DFA que lo acepta. Y lo que vamos a demostrar es que las clases de equivalencia de RM refinan las de RL. Ahora, si las clases de equivalencia de RM refinan las de RL, quiere decir que hay más clases de equivalencia de RM que clases de equivalencia de RL. Como el índice de RM, que es finito, por ser simplemente el tamaño del conjunto de estados del autómata, o a lo más eso, o sea, puede ser que hayan estado perfectamente inútiles en realidad, para ser estrictamente preciso. Ese conjunto, ese índice tiene que ser mayor o igual al índice de la relación RL. Y si el índice de RL es menor o igual que un número finito, obviamente tiene que ser finito. Vamos entonces. Sea alfa una alfa relacionada con beta según la relación RM, lo que quiere decir en el fondo, por la definición de RM, que alfa y beta llevan al DFA desde el estado Q sub 0 inicial al mismo estado. Para cualquier sigma que pertenece a sigma asterisco, sabemos que delta Q0 alfa sigma es delta de Q0 beta sigma, con lo que alfa sigma pertenece a L si solo si beta sigma pertenece a L. ¿Sí? Pero esto de aquí, para cualquier sigma se cumple esto, es decir que alfa y beta están en la relación RL.
O sea que alfa está en la relación RL de beta. Eso quiere decir, si ustedes se fijan qué es lo que significan las clases de equivalencia, que las clases de equivalencia de RM están contenidas en las de RM, perdón, en las de RL. O sea, podría ser que alfa sea, o sea, siempre que alfa está en la relación RM con beta, necesariamente también están en la relación RL. Pero podría darse el caso de que hayan elementos alfa y beta, tal que alfa esté en la relación RL con beta, pero no en la relación RM. ¿Sí? Bueno, y eso es precisamente, corresponde exactamente a decir que es un refinamiento de las clases de equivalencia, la partición, la partición en clase de equivalencia de RM es un refinamiento de la partición de signo asterisco por las clases de equivalencia de RL. Y si es que es un refinamiento, como decíamos antes, el número de estados, perdón, el número de clases de RL tiene que ser menor que el de RM. El de RM es finito y por lo tanto también es finito las clases de equivalencia de RL. Estamos. Por favor, dense el trabajo de revisar la demostración del teorema y de entender qué diantre es lo que estamos demostrando y por qué. Probablemente es uno de los teoremas más complejos, digamos, desde el punto de vista de conceptual, matemático, que vamos a ver en este curso. Bueno, en realidad hay otros más que también son bastante peluditos, pero bueno. Uso el teorema. Vamos a utilizar este teorema para demostrar nuevamente algo que ya sabíamos, pero que en realidad no me interesa la demostración en sí, sino que me interesa utilizarla como una ilustración simple de cómo funciona en la práctica el usar este teorema. ¿Sí? Lo que vamos a hacer va a ser construir las clases de equivalencia para R sub L, las clases de equivalencia del lenguaje que tenemos ahí. Y si llegamos a concluir que las clases de equivalencia de R sub L son infinitas, o sea, hay infinitas clases de equivalencia de R sub L, las clases de equivalencia en general van a ser infinitas, entonces podemos concluir que el lenguaje R sub L, como la relación R sub L es de índice infinito, no puede ser regular. La estrategia para eso es ir construyendo las clases desde las palabras más simples y cada vez que yendo agregando nuevas palabras que no hayan aparecido aún, que no estén en ninguna de las clases de equivalencia que hayamos construido hasta ese momento. Partamos. La palabra más simple de todas es la palabra epsilon y lo que nos dice la relación RL básicamente es busque todas aquellas palabras que se completan a algo que pertenece a L, igual que la palabra epsilon en este caso. Bueno, pero la única manera de completar epsilon, o sea, nada, a una palabra que pertenece a L es colgarle a la cola una palabra de la forma A a la K, B a la K, con K mayor o igual a 0. O sea, no hay nada más, no hay ninguna otra palabra que se pueda completar a algo que pertenece al lenguaje. Si tomo A, por ejemplo, termino con A a la K más 1, B a la K, que no pertenece al lenguaje. Si tomo un B, termino con otra cabeza de pescado que no pertenece al lenguaje, y así sucesivamente.
Resulta entonces que la clase de equivalencia de epsilon no es más que el conjunto que solamente contiene a epsilon. Y listo con uno, nos quedan infinitos más que considerar. Siguiente palabra más simple de nuestro signo asterisco es la palabra que está formada puramente por una A. ¿Cómo completo una única A a algo que pertenece al lenguaje, o sea, tantas A como B? Bueno, cuélguele A la K, B a la K más 1 a la cola, o sea, un cierto número de A's, y ese número de B y una más, de manera que se balanceen las cosas, con K mayor o igual a 0. Concluimos, igual que antes, no hay ninguna otra cosa que se pueda completar con eso, algo que pertenece al lenguaje, es que la clase de equivalencia de A es simplemente la palabra A. En realidad, si nos fijamos en lo que estábamos haciendo antes de empezar con A cuadrado, A cubo, qué sé yo, podemos darnos el salto. Veamos la clase de equivalencia de A a la R, con R mayor o igual que 0. Se completa a algo en L solo con A a la K, B a la K más R, con K mayor o igual a 0. O sea, en general, la clase de A a la R es simplemente la palabra a la R. Con eso en realidad ya estamos listos. Con eso tenemos una colección infinita de clases de equivalencia, una, una para cada R a la R, y como por lo tanto, el índice de A es infinito y, perdón, de A, el índice del lenguaje, perdón, de la relación RL es infinito y, por lo tanto, claramente el lenguaje no puede ser regular para el teorema correspondiente. Pero sigamos, simplemente porque somos malos y queremos seguir jugando. Si partimos con la palabra B, está claro que no hay forma de completar B agregándole cosas a la cola para que me resulte algo de la forma A a la N, B a la N. Es un conjunto más o menos complicado. De partida, incluye todas las palabras que no son de la forma A asterisco, B asterisco. Que en realidad nosotros podríamos escribirlo como el complemento de asterisco, B asterisco. O sea, esas son palabras que viene una... Eh, viene una B seguida por una A en el fondo. ¿Sí? Eh, ahí tiene un lindo ejercicio, cómo puedo expresar eso en términos de expresiones regulares. Cómo hago a ojo un DFA que reconozca ese lenguaje. Pero también contiene palabras que tienen la forma A a la R, B a la S, donde hay más Bs. Una vez que haya más Bs en mi palabra, ya estoy frito, digamos, no puedo reparar eso porque no tengo ninguna manera de borrar B por la vía de concatenar con algo. A la R, B a la S, con R mayor o igual a S, que son la clase de cosas que hasta el momento no habían aparecido. Estas son palabras donde tengo, por ejemplo, no sé, 10 A's y 7 B's. Bueno, y eso se completa a algo que está en L únicamente con, en este caso, 3 B's. O sea, en el caso general que estamos considerando acá, B a la R menos S. Y la clase de equivalencia de la palabra A a la R, B a la S, es todas aquellas palabras de la forma R a la K, A a la R más K, B a la S más K, con K mayor o igual a 0. O sea, en fondo, para esto, en realidad nos van a bastar las clases
a la R, B. ¿Sí? Porque con el con, va moviendo, digamos, el R, puedo exigir el número de Bs que estime conveniente para cerrar el cuento. O sea, en el ejemplo que estaba dando de A a la 7, perdón, A a la 10, B a la 7, eso lo podría resumir, la clase de equivalencia de esa palabra es la misma que la palabra de eh, a la 4B, porque eso también la completo algo en el lenguaje con 3Bs. Estos conjuntos, el conjunto, la clase de equivalencia de B y estas clases de equivalencia que tengo acá, son en sí infinitas. Y de estas de acá, obviamente de la clase de equivalencia de B hay una sola. De las clases de equivalencia de estas hay nuevamente una por diferencia entre R y S. ¿Sí? O sea, también hay infinitas clases de equivalencia de este tipo. Bueno, con eso vimos cómo se puede usar el teorema para demostrar que un lenguaje no es regular. También vimos que esto es harto más trabajoso. Hay bastantes más posibilidades de meter las patitas, digamos, al hacer esto, de ir cocinando las clases de equivalencia y encontrar en particular un conjunto infinito de clases de equivalencia que me echan a perder el cumplimiento con el teorema. Así que en la práctica esto rara vez se usa, digamos. En el fondo es como mucho sí, solo sí, es uses esa herramienta de último recurso a usar solo si es que ninguno de las técnicas más simples no resuelven el problema. Pero el punto que les había ya mencionado antes, en realidad lo importante desde el punto de vista práctico del teorema es una cosa distinta. Si ustedes se fijan, si el lenguaje es regular, el número de clases de equivalencia de RL es finito. Y en el fondo vimos que había una relación media estrambótica entre la relación RM, definida por un DFA, y la relación RL. La relación RM que nosotros construimos en el fondo es una relación muy parecida en cierta forma a la relación R sub L. Demos vuelta el cuento y construyamos un DFA que tenga las clases de RL como estados. Como habíamos dicho, el lenguaje regular quiere decir, por el teorema, que su relación RL es de índice finito. Y podemos entonces construir un DFA usando las clases de equivalencia de RL, que es un número finito, que es un conjunto finito, como clases, como estados, definiendo que el estado inicial del autómata no es más que la clase que contiene a epsilon, la clase de epsilon. Definimos la función delta del autómata como que si la palabra delta de la clase de equivalencia de la palabra alfa con A es simplemente la clase de equivalencia de alfa A para todo alfa en sigma asterisco y todo A en sigma. Conjuntos finales, siendo consistentes con lo que habíamos dicho antes, son todas aquellas clases de equivalencia de palabras que pertenecen al lenguaje. Y con eso tenemos básicamente el esqueleto de lo que sería un DFA. La parte espremuda de toda esta historia es demostrar que delta es una función realmente. Vale decir, demostrar que si alfa está en la relación RL con beta,
quiere decir que alfa A está en la relación RL con beta A. O sea quien sea, tome como representante de la clase aquí y por lo tanto aparece acá, esta cosa de aquí, digamos, se define de forma consistente. Pero si ustedes revisan la definición de la relación R sub L, eso es más o menos obvio. Y lo que nosotros vimos, lo que nos dijo la demostración del teorema, es que el número de estados, que en el fondo es el número de clases de equivalencia de R sub L, es el mínimo posible de estados para un autómata que acepte ese lenguaje, porque cualquier autómata que acepte ese lenguaje, las clases de equivalencia de su R sub M va a ser un refinamiento de este. O sea, con esto sabemos que cómo están construidas las clases de equivalencia del autómata del DFA mínimo que acepta el lenguaje. Simplemente los estados del autómata mínimo, del DFA mínimo, son una colección de estados del DFA que me dieron. Posiblemente cada estado por su lado, pero podrían ser más. ¿Sí? Y esto es entretenido. Lo entretenido de esto es, bueno, que yo les diga, mira, hay un DFA mínimo, con el mínimo número de estados, que acepta este lenguaje. En realidad no hay mucho que discutir al respecto, digamos, hay DFA con menos estados, obvio, y en el peor de los casos podemos simplemente revisar todos los DFA con el número de estados que tiene el DFA que me dieron, o menos estados, y ver si alguno acepta el mismo lenguaje. Tenemos cómo hacerlo, porque sabemos cómo ver si el lenguaje de dos DFA es el mismo. En el peor de los casos, lo que podemos hacer es ver si la intersección es vacía, que sé yo, toda esa clase de cuentos que habíamos visto con las operaciones entre conjuntos. Pero eso no es lo que uno podría decir, oye, que el algoritmo más elegante. Ese es fuerza bruta, pero lo más bruto, digamos. El punto de lo que me dice el teorema este es que en realidad todo DFA que acepta el lenguaje tiene sus estados son un refinamiento de los estados del DFA mínimos. Quisiéramos abusar del lenguaje y llamar las cosas de esa manera. Y por lo tanto lo que yo tengo que hacer es, en el fondo, ver cómo agrupo, qué estados puedo agrupar dentro del conjunto de estados del autómata que tengo, de manera de seguir básicamente cumpliendo con la relación RL, o sea, básicamente con el lenguaje. O al revés, hagamos lo contrario. Partamos con estados que yo sé que se pueden distinguir. Por ejemplo, la palabra epsilon, ya lo habíamos comentado, distingue entre los estados finales y los no finales. Y en base a eso empezar a ver qué es lo que pasa si es que podemos construir alguna palabra que me permita distinguir entre un par de estados. Si logro hacerlo, si es que con el mismo estado vamos a lugares distintos en términos de los grupos que tenemos construidos hasta el momento, quiere decir que esos estados son distinguibles y por lo tanto tengo que separarlos. No pueden ser parte del mismo grupo que va a llegar a formar parte de un estado del DFA mínimo. Y seguimos dando vueltas hasta que ya no haya más cambios. Es un algoritmo posible. Entonces, sea un DFA M que reconoce el lenguaje,
La demostración del teorema en el fondo dice que la clase de equivalencia, los estados del DFA mínimo, son la unión de clases de equivalencia de RM, que las clases de equivalencia de RM eran estados de M. ¿Sí? Construir el DFA mínimo, entonces, es determinar estados que no hay cómo distinguirlos en RL, que RL los considera, digamos, como equivalentes, básicamente, por decirlo de alguna manera un poquitito coloquial. La idea entonces es partir con dos grupos de estados. Los estados finales y los no finales se distinguen por epsilon y dividirlos en la medida que veamos que se distinguen. Con el mismo símbolo van a grupos diferentes. Vamos a ver acá un ejemplo de esta construcción partiendo del DFA que nosotros construimos a partir de una NFA hace un tiempo atrás. En el apunte aparece un ejemplo que en realidad es un poquitito más espectacular en ese sentido, porque partimos con un DFA, si mal no recuerdo, que tiene como 10 estados y termina con uno que tiene 4. ¿Sí? O sea, realmente la disminución es muy notoria. Vamos. El DFA que habíamos obtenido anteriormente es este de acá y fue de rata, digamos. Me di cuenta cuando estaba haciendo esta construcción de que en el mono que hice final de este DFA marqué como estado final el estado I, que realmente no es un estado final. Tenemos ese DFA con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 9 estados los que tiene. ¿Sí? Donde el estado H habíamos determinado que es un estado muerto. No es final y volvemos a ver con los mismos, con todos los símbolos. Nuestro primer paso es dividir en dos grupos. Los estados no finales, grupo al que vamos a llamar el grupo 0, y los estados finales, el grupo al que vamos a llamar grupo 1. Para cada estado indicamos a qué grupo pertenece el destino con cada símbolo. Está funcionando mal acá. Si hay diferentes líneas en un grupo, se divide. O sea, en realidad, aquí voy a tener que revisar qué pasó acá. Tenemos el grupo, se me fue el mouse, el grupo 0 son todos estos estados de aquí que no son finales. El grupo 1 son todos estos estados de acá que son todos finales. Decoramos cada uno de los destinos. Por ejemplo, del A con A vamos al estado B. El estado B pertenece al grupo 1. Desde el lado del estado A con B vamos al estado C, que el estado C pertenece al grupo 1. Del D vamos al H, que está en el grupo 0. Con B vamos al E, que está en el grupo 1. Y así sucesivamente llenamos toda esta tabla. Si ustedes se fijan, esta línea y esta línea son diferentes, por lo tanto el A y el D deberían estar realmente en grupos diferentes, no pueden estar en el mismo grupo porque se distinguen con A, no se distinguen con B, pero A los distingue y por lo tanto tengo que separarlos. De la misma manera, el F con A también se distinguen. En el caso del F con A se distinguen no por la A, pero sí los distingue la B. El A con B va al grupo 1, el F con B va al grupo 0. El H van ambos a 0, en los dos casos, que también es diferente a los tres anteriores. El I va al grupo 0 y al grupo 1, que en realidad es igual que el D. Por lo tanto, el A se separa de todos los demás, el D sigue con el I juntos, el F se separa y el H se separa. O sea, este cuento aquí básicamente se divide completo.
El grupo 1, la misma historia, o no, la historia aquí es un poquitito distinta. B y C y G van a los grupos 0, 1, como ustedes ven acá. Por lo tanto, ese trío muñeco sigue junto. El E hay que separarlo porque el E se distingue de los otros con B. En vez de ir al grupo 1, va al grupo 0. Y la nueva división que obtengo entonces es esta, y como nosotros somos ordenaditos, la vamos a llamar grupo 0, 1, 2, 3, 4 y 5 a estas cosas, y terminamos con esta división de acá. Volvemos a hacer exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. El A con A va al grupo 4, con C va al grupo 4, que en realidad no tiene mucho sentido calcular esto tampoco por el momento, dado que como el grupo 0 es un solo estado, imposible que se divida, pero bueno, simplemente por orden lo estamos indicando así aquí. El D y el I van los dos al grupo 3 y al grupo 5, no se dividen. El F imposible que se divida, el H imposible que se divida. El grupo 4, vemos que es 1, 5, 2, 4, 1, 4. Y nuevamente estas tres líneas acá son todas distintas. El A distingue el C del B y el G. El B distingue el C y el G del B. En castellano se divide en tres esa cosa. El grupo E no se divide tampoco. Pero si ustedes se fijan, y esto en realidad es fuera de nuestro algoritmo algorítmico, el D y el I van los dos al estado H, no solamente al grupo 3, sino que los dos van al estado H y al estado E. O sea, esto, pase lo que pase, imposible que estos dos se dividan. Nuestro grupo 4 se subdivide entonces en P, C, G, y ahí me sobra un abre paréntesis de llave. Y como ya habíamos dicho, el grupo 1 imposible que se divida más. Por lo tanto, el resultado final de las subdivisiones que obtenemos es ese. Ahora, ¿se recuerdan qué es lo que estábamos hablando? Estos grupos en realidad corresponden exactamente a los conjuntos de estados que RL no distingue en nuestro autómata. O sea, estos grupos de estados que tenemos acá corresponden a los estados del autómata mínimo. El grupo 0, solamente el estado A corresponde, bueno, llamémosle 0 a ese estado, y así grupo 1 corresponde a estos dos estados y el 2 hasta el 7 corresponden a los de allá. Podemos entonces ahora comenzar a jugar con, oiga, ¿quién es de qué tipo? Estado inicial, obviamente, es el conjunto que contiene el estado A, el estado inicial del original. Finales son los conjuntos del estados finales del autómata original. Los estados finales del autómata original eran B, C, G, E, y por lo tanto el grupo 4 que es B, el 5 que es C, el 6 que es G y el 7 que es E, son todos estados finales. En este caso terminaron todos los estados finales separados, pero perfectamente podría haber ocurrido que termináramos igual que el grupo 1, con dos estados finales juntos, digamos. ¿Sí? Y como este autómata es mínimo, si es que hay estados que
en el fondo conjuntos de estados que terminan atrapando el control y no dejan escapar nunca más de allí y no aceptan, esos van a ir a generarnos un único estado muerto, que en este caso es el conjunto número 3, que es solamente el estado muerto del autómata original. Las letras, los estados del DFA original ya no importan y nos quedamos únicamente con una línea de cada grupo y terminamos entonces con esa tabla de transición para nuestro autómata mínimo. Podemos hacer un dibujito de eso, lo vamos a hacer al tiro. Resulta que en este caso particular solamente disminuyó en un estado el conjunto de estados de nuestro autómata. Como les comentaba en el apunte, hay un ejemplo un poco más espectacular de un autómata que tiene algo de 10 estados y termina con un estado, un autómata mínimo con algo de 4 estados, 3 en el estado muerto. El DFA mínimo que resulta es ese, que si ustedes comparan el mono con el mono original, en realidad no se parece mucho porque la construcción es un poquito diferente, digamos. Como un secreto para los que quieran hacer esta clase de cosas y entretenerse con autómatas, lo que yo hice, hay un programa que se llama GraphWiz, que uno les da una descripción de un grafo, en este caso un grafo dirigido, y trata de encontrar una manera de dibujarlo en el plano, de manera que se vea más o menos decente, que haya un mínimo de arcos que se crucen y cosas por el estilo. Para situaciones un poquito más complicadas como esta de acá, precisamente también el autómata original no mínimo del que partimos, es el DFA no mínimo, porque el NFA en realidad venía dado como un mono más o menos decente. Utilicé ese programa precisamente para que me diera una pista de cómo poder dibujar el autómata sin terminar con una maraña incomprensible. Eso. Bueno, rápidamente, en resumen, y con esto llegamos hasta acá por hoy día. Logramos obtener una condición necesaria y suficiente para que un lenguaje sea regular, lo cual, desde el punto de vista, digamos, de la teoría del caso, es importante y muy satisfactorio, pero no tiene realmente mucha importancia práctica directa, porque esa condición es bastante incómoda de usar, como vimos. Es mucho más fácil demostrar que el lenguaje que el A a la N, B a la N, digamos, no es regular utilizando el lema bombeo. Una de las consecuencias, la consecuencia de inmensa importancia práctica de esto, es que obtenemos un algoritmo bastante eficiente, que no es simplemente revisar todos los DFA más chicos, digamos, para hallar el DFA con el mínimo número de estados que reconoce el lenguaje. Ya que estamos en eso, el problema de, obviamente, dado un lenguaje, un NFA, yo sé que tiene que haber algún NFA con ese número, con el mínimo número de estados, que va a ser el número de estados de ese NFA o menor, que reconozca ese mismo lenguaje. Perfecto. El problema es que no tenemos nada como este teorema que nos ayude a encontrarlo. O sea, ahí realmente la única posibilidad pareciera ser alguna variante de revise todos los NFA más chicos que este y vea si alguno calza. Y eso no es particularmente entretenido.
Hay otro algoritmo para encontrar PFA mínimo, que es el algoritmo, me parece que este caballero es polaco y como buen polaco tiene un apellido absolutamente imposible de adivinar cómo diablos se pueda eh, pronunciar esa sopa de letras, que también construye el DFA mínimo, pero usando ideas muy diferentes que las que se están planteando acá. Si alguno de ustedes tiene un rato largo de ocio y realmente le interesan estos temas, échenle una mirada a ese algoritmo porque definitivamente es la clase de cosas que a uno le hacen estallar la cabeza por lo un poco traído las mechas que todo el cuento. Con eso terminamos por hoy día. Ups, veo que hay una serie de comentarios. Bueno, veo que todos los comentarios son dirigidos a quien emitió una serie de ruidos medio extraños por aquí. Por favor, se los pido encarecidamente, revisen la demostración, vean que les haga sentido, con, como se dice, convénzanse de que lo que estamos diciendo que estamos demostrando realmente lo estamos demostrando. Entiendan la demostración. No es que vayamos a dar muchas vueltas en esto, pero definitivamente es importante tenerlo relativamente claro qué es lo que está pasando con esto. Déjenme ver acá. No sé si quedan dudas, consultas, hay algún tema pendiente. Si alguien quiere pronunciarse, puede en el participantes del Zoom existe la posibilidad de levantar la mano para pedir la palabra, si que prefieren hacerlo o simplemente hablo. Si no, quedamos hasta acá. Yo corrijo los patos que como siempre vi en las transparencias y nos vemos entonces el día jueves. Hoy día cerramos nuestro tema de lenguajes regulares, lo que vamos a comenzar hablando el día viernes, perdón, el día jueves, es otro mecanismo más poderoso para representar lenguajes. Así que esta es su, o más bien esa clase y la ayudantía que corresponde ahora, es su oportunidad para ponerse al día con lenguajes regulares y toda esa hierba antes de pasar a temas distintos. Por favor, recopilen sus inquietudes al respecto para esto. Bien, parece que no hay más comentarios por hoy día. Gracias por su atención y nos vemos entonces el día jueves. Cuídense mucho. Espero que hayan podido descansar este fin de semana. Entiendo que la semana que se viene es pesada. Chao a todos.